En lo más alto de Estambul, donde las dinastías deciden destinos y la pureza aún tiene un precio, Defne Yılmaz fue escogida para convertirse en la esposa de Aslan Demirhan, heredero de la familia más poderosa y temida de Turquía. Lo que nadie imaginaba es que aquella joven humilde no solo ocuparía un lugar en el palacio, sino que desafiaría tradiciones centenarias y transformaría el imperio desde sus cimientos. Antes de comenzar esta historia cargada de pasión, secretos y giros inesperados, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde nos estás viendo, porque lo que vas a presenciar cambiará tu forma de ver el amor. La luna se alzaba sobre Estambul, como un testigo silente de los acuerdos sellados en la oscuridad. En el corazón de la mansión de Demirhan, los candelabros de cristal turco reflejaban destellos dorados sobre los mármoles fríos. Defne Yılmaz avanzaba por el corredor, sus pasos suaves amortiguados por las alfombras persas. Su vestido de seda marfil abrazaba sus formas delicadas, y sus ojos color miel, aún temblorosos, intentaban descifrar el destino que la esperaba tras aquellas puertas talladas a mano. Al otro lado, Aslan Demirhan permanecía de pie frente a la ventana de arcos altos. El viento nocturno acariciaba las cortinas de lino, mientras el aroma de jazmín penetraba desde el jardín. Su silueta firme, con los hombros anchos bajo el traje negro impecable, transmitía la misma fuerza que lo había llevado a ser temido incluso dentro de su propia familia. Pero en sus ojos grises, cargados de tormentas silenciosas, habitaba un vacío que ninguna riqueza lograba llenar. «Ya llegó, señor», susurró un sirviente, inclinándose discretamente. Aslan no respondió. Sus dedos recorrieron distraídamente el anillo familiar que adornaba su mano derecha. No fue él quien pidió este matrimonio. Fue su abuelo, Kemal Demirhan, quien negoció la unión como una garantía de pureza y honor para la dinastía. Sin embargo, algo dentro de él ardía con una mezcla peligrosa de desconfianza y curiosidad hacia aquella joven que estaba a punto de convertirse en su esposa. Del otro lado de la puerta, Defne cerró los ojos por un instante, intentando calmar el vértigo que amenazaba con quebrar su compostura. «Debo ser fuerte», pensó. No por ella, sino por su madre enferma, por su familia sencilla, por todos los que dependían de aquel sacrificio. Cuando las puertas se abrieron lentamente, un suave perfume a oud y rosas impregnó el ambiente, envolviendo los sentidos de ambos. El primer cruce de miradas fue un instante suspendido. Aslan observó a la joven que le habían entregado. Su piel de porcelana, los labios rosados y ese brillo tímido pero firme en sus ojos miel. No era una muñeca sumisa como había imaginado. Había vida en ella, había fuego. Defne, por su parte, contempló al hombre que ahora sería su esposo. Alto, imponente, de mandíbula firme y mirada indescifrable, como un león observando su territorio. «Bienvenida a la casa de Demirhan», pronunció finalmente Aslan, su voz profunda cortando el silencio como una daga envainada. «Gracias, señor Demirhan», respondió Defne con una inclinación respetuosa, pero sin perder la dignidad en su mirada. Desde la penumbra del salón contiguo, Kemal Demirhan los observaba, sus manos apoyadas sobre el bastón de nogal. Sus ojos antiguos y calculadores evaluaban cada gesto, cada suspiro, como un ajedrecista que observa el primer movimiento de una partida destinada a definir el futuro de su imperio. Pero lo que Kemal aún no sabía era que ese primer cruce de miradas acabaría desafiando siglos de poder, honor y obediencia. El salón principal de la mansión Demirhan parecía un museo viviente de la opulencia otomana. Columnas de mármol blanco ascendían hasta cúpulas decoradas con mosaicos dorados. Las lámparas de cristal colgaban como lágrimas congeladas, y un piano de cola negro reposaba bajo la mirada atenta de retratos ancestrales. Defne caminaba a paso lento, guiada por una criada que le explicaba con voz susurrante las normas no escritas de la casa.
señorita Yilmaz, los desayunos son siempre a las 7. El almuerzo, puntual a la 1. Las cenas, cuando el señor Demiran lo disponga, dijo la mujer mientras acomodaba discretamente el velo de seda que caía sobre los hombros de Daphne. Cada rincón irradiaba frialdad, no por la falta de belleza, sino por la ausencia de calor humano. Las reglas rígidas de la familia de Mirhan estaban talladas en piedra desde generaciones atrás. Daphne, mientras escuchaba, apenas podía evitar que sus manos sudaran bajo los delicados guantes de encaje. Sin embargo, su rostro mantenía esa serenidad forjada en años de necesidad y sacrificio. En el despacho privado, Aslan observaba desde el ventanal cómo la joven recorría su nuevo mundo. Los rayos de sol dibujaban líneas doradas sobre su cabello castaño oscuro, que caía como una cascada sobre su espalda. Había algo en ella que lo inquietaba. No era belleza superficial, había dignidad, la misma dignidad que durante años él había buscado en rostros vacíos de cortesanas, pero nunca había hallado. —¿Me está satisfecho, Aslan? —preguntó la voz grave de su abuelo, irrumpiendo en la estancia sin previo aviso. Aslan giró lentamente. Kemal Demirhan, con su bastón de nogal en mano y su traje oscuro impecable, lo miraba con esa mezcla de autoridad y advertencia que siempre lo había definido. —No he decidido aún, abuelo —respondió Aslan con frialdad calculada—, pero reconozco que eligieron bien. Al menos no es una actriz desesperada por joyas. Kemal sonrió apenas, como un zorro que se complace al ver que su plan avanza. Las joyas vienen después, Aslan. Primero, necesitamos pureza de sangre. Después, obediencia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como el incienso que ardía en un quemador de cobre en la esquina del despacho. Aslan apretó la mandíbula. Aquella no era la vida que había soñado, pero tampoco era un hombre que se permitiera rebeliones vacías. No aún. Mientras tanto, Daphne era llevada finalmente hasta su habitación. Al abrir las puertas, se encontró en un espacio bañado por la luz suave del atardecer. Cortinas de seda beige, muebles de nogal, una cama enorme con dosel bordado y un tocador donde reposaba un conjunto de esmeraldas familiares. La criada, con una sonrisa forzada, le indicó: «Estas joyas son obsequio del señor Kemal, para su primera cena como señora Demiran esta noche». Daphne acarició las piedras frías. Aquellas esmeraldas no representaban riqueza para ella, eran esposas de cristal, y en silencio, mientras contemplaba su reflejo en el espejo turco ornamentado, susurró para sí misma: «No vine aquí para adornar sus vitrinas. Si debo estar aquí, será para escribir mi propia historia». Y sin saberlo, ese primer pensamiento marcaría el inicio de un juego de poder donde la pureza no sería debilidad, sino su arma más letal. La cena estaba servida en el comedor principal, un salón vasto, donde el eco de cada palabra parecía multiplicarse entre las columnas de mármol y los tapices otomanos que narraban historias de conquistas pasadas. Las velas altas proyectaban sombras danzantes sobre los rostros presentes. Al centro de la mesa, Daphne se sentó frente a Aslan, por primera vez como esposa oficial de la dinastía Demiran. El silencio inicial no era incómodo, sino cargado. Aslan, vestido con un traje de corte impecable color azul medianoche, la observaba mientras el fuego de las velas iluminaba los destellos miel de sus ojos. Daphne, en su vestido de seda jade, sentía el peso de su mirada, pero en lugar de apartar los ojos, sostuvo el contacto con una serenidad que no pasó desapercibida para él. «¿Está cómoda?», preguntó Aslan finalmente, su voz grave pero suave, como si midiera cada palabra para no quebrar algo delicado. «Sí, gracias», respondió Daphne con una leve sonrisa. «Todo es grandioso». Aslan notó cómo sus dedos, finos y delicados, jugaban discretamente con el borde de la copa de agua. Un gesto nervioso, pero controlado. En ese instante, un sirviente se acercó para servirle, pero al hacerlo,
El borde de la copa se volcó, dejando caer algunas gotas sobre el dorso de la mano de ella. Sin pensarlo, Aslan extendió su propia mano y con la yema de sus dedos secó con suavidad el agua antes de que el sirviente interviniera. Sus dedos rozaron brevemente la piel de Daphne, y ambos, por un instante fugaz, contuvieron la respiración. El toque fue leve, pero el calor subió por la columna de ambos como una corriente eléctrica silenciosa. «Permítame», susurró él, casi en un suspiro privado entre los dos. Los ojos de Daphne buscaron los suyos nuevamente, y allí, en ese cruce íntimo, algo comenzó a construirse. No era deseo carnal, era algo mucho más peligroso, la posibilidad de verse realmente. Desde la cabecera, Kemal Demiran los observaba como un halcón, midiendo cada gesto, cada microexpresión. Sabía que allí, en esos pequeños roces, nacían las verdaderas amenazas al control absoluto que creía tener sobre ambos. Cuando la cena concluyó, Aslan se levantó primero y extendió su brazo hacia ella. «Permítame acompañarla hasta sus aposentos», ofreció. Daphne aceptó con un leve asentimiento, colocando su mano sobre la de él. Sus dedos quedaron envueltos por la calidez firme de la palma masculina. Mientras caminaban juntos por los corredores silenciosos, sus pasos resonaban acompasados, como un preludio de algo que ambos aún no comprendían, pero comenzaban a intuir. Al llegar a la habitación, Aslan abrió la puerta con un gesto respetuoso, permitiendo que Daphne entrara primero. La tenue luz de las lámparas de aceite proyectaba reflejos dorados sobre las cortinas de seda. El aire olía a rosas frescas y oud, una mezcla cálida que envolvía la estancia en un abrazo delicado. «Espero que todo esté a su gusto», dijo Aslan en voz baja, casi como un susurro que solo a ella le pertenecía. «Es hermoso, señor Demiran», respondió Daphne, girándose hacia él, sus ojos color miel brillando bajo la luz suave. Aunque su voz mantenía la formalidad, había en ella un matiz de gratitud genuina. Por un instante, ambos permanecieron en silencio, uno frente al otro, como si el universo les diera ese segundo de intimidad robada. Aslan bajó ligeramente la mirada hacia sus manos, donde aún podía sentir el calor del breve contacto en la cena. Algo dentro de él comenzaba a quebrar las murallas que años de soledad habían levantado. Sin invadir su espacio, pero dejándose llevar por un impulso de cuidado, Aslan notó un broche suelto en el hombro del vestido de Daphne. Con suma delicadeza, levantó su mano y ajustó la pieza de seda, sus dedos rozando apenas su piel. «Perdone», murmuró. No podía permitir que su vestido se descompusiera. El leve roce hizo que la respiración de Daphne se detuviera por un instante. La calidez de sus dedos, el respeto de su gesto y la atención al detalle la desarmaron de forma inesperada. No era un hombre frío, al menos no en aquel instante. Era alguien que aún luchaba por ocultar su humanidad tras la máscara de hierro. «Gracias», susurró ella, bajando la mirada por un instante, más por el vértigo emocional que por timidez. Aslan dio un paso atrás, como si necesitara recuperar el control. «Descanse, señora Demiran. Mañana será un día importante», añadió, refiriéndose a la primera presentación oficial de ella ante los miembros de la familia extendida. Daphne asintió, y antes de que él se retirara, se atrevió a levantar nuevamente la mirada y sostener sus ojos grises. Allí, en ese breve instante, le habló sin palabras. «No tengo miedo de usted». Cuando la puerta se cerró tras él, Aslan apoyó la espalda contra la madera, cerrando los ojos por un momento. Su corazón, acostumbrado a la frialdad de los negocios y la estrategia, latía ahora con un ritmo nuevo e inquietante, y por primera vez en años no sabía si debía resistirse o entregarse. Y mientras el silencio de la noche los envolvía a ambos en habitaciones separadas, el primer hilo invisible de un lazo indescifrable comenzaba a tensarse entre sus almas. El sol de Estambul ascendía lentamente,
dorando las cúpulas de los antiguos palacios, mientras la mansión de Mirhan despertaba a un nuevo día. Aquella mañana, Daphne enfrentaría su primera presentación oficial ante los miembros más antiguos de la familia. Un ritual cargado de tradiciones, miradas inquisidoras y códigos no escritos que medirían su dignidad. En su habitación, la criada ajustaba el delicado vestido de seda color marfil, que caía como un río sobre su silueta. El cabello de Daphne, peinado en un recogido elegante, dejaba algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro de porcelana. Sus ojos miel, reflejados en el gran espejo turco, mostraban serenidad, pero su pecho ocultaba un leve temblor. «Está perfecta, señora Demiran», susurró la criada, colocando un collar de jade alrededor de su cuello. En el vestíbulo principal, Aslan la esperaba. Vestía un traje gris oscuro de corte impecable, su cabello peinado hacia atrás, resaltando la fuerza de su mandíbula y la profundidad de sus ojos grises. Cuando la vio descender por la escalera de mármol, el mundo pareció detenerse por un instante. Cada paso de ella era una declaración de dignidad silenciosa. Al llegar frente a él, Aslan extendió su brazo. «¿Lista?», preguntó en un tono cálido, su mirada sosteniendo la de ella. «Sí», respondió Daphne con voz firme, colocando su mano sobre el antebrazo de él. El contacto, aunque protocolar, tenía un calor especial. Sus dedos encajaban de forma natural, como si hubieran buscado ese lugar toda su vida. Mientras avanzaban hacia el gran salón, sus pasos resonaban acompasados. Los miembros de la familia Demirhan ya estaban reunidos, sus rostros serios, escrutando cada detalle. La postura de ella, su expresión, su capacidad de sostener la mirada sin vacilar. Aslan, percibiendo la tensión contenida en ella, hizo un pequeño gesto imperceptible. Presionó levemente sus dedos sobre la mano de Daphne, transmitiéndole apoyo. Aquel simple roce fue un susurro mudo. «Estoy contigo». Kemal Demiran, desde su lugar de honor, observaba en silencio, su bastón descansando sobre las rodillas. La presentación comenzó con saludos formales y palabras medidas, pero lo que quedaba flotando en el aire era algo mucho más poderoso. El inicio de una conexión indestructible. Cuando los saludos concluyeron, Daphne y Aslan intercambiaron una breve mirada de complicidad. En ese instante, sin que nadie más lo percibiera, un vínculo invisible pero firme comenzaba a nacer. Y mientras los Demiran evaluaban su pureza, lo que realmente estaban haciendo allí era un amor que escapaba a cualquier control familiar. La tarde caía sobre la mansión Demiran, tiñendo los ventanales de tonos ámbar, mientras el cielo de Estambul comenzaba a vestirse de azul profundo. Después de la presentación familiar, el ambiente dentro de la casa parecía distinto, no menos rígido, pero sí más expectante, como si la presencia de Daphne empezara a alterar, poco a poco, la inamovible rutina de aquel palacio de mármol. Aslan, desde su despacho, observaba los jardines internos. El canto lejano del llamado a la oración se deslizaba por el aire cálido, mientras su mente regresaba una y otra vez a la imagen de Daphne descendiendo por la escalera esa mañana. Su elegancia, su entereza y, sobre todo, esa forma de sostener su mirada sin bajar la cabeza, lo desarmaban sin que él pudiera explicarlo. Un leve golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», ordenó. Daphne entró suavemente, llevando una pequeña bandeja de porcelana turca con 2 tazas de café humeante. «No quería interrumpir», dijo ella con una sonrisa contenida. «Solo pensé que quizás necesitaba un descanso». Aslan la observó, sorprendido por un instante. Nadie le había traído café personalmente en años. Acostumbrado a los sirvientes, aquella sencillez lo desconcertaba de forma agradable. «Gracias», respondió, levantándose para recibir la bandeja de sus manos. No tenía por qué molestarse. Mientras le entregaba la taza, sus dedos se rozaron nuevamente, esta vez de forma más lenta,
como si ambos permitieran que ese contacto breve hablara lo que sus labios aún no decían. La calidez de sus manos contrastaba con la porcelana fría, creando un estremecimiento involuntario en ambos. «Sé que no fue fácil para usted hoy», continuó Daphne con voz baja. «Tampoco lo fue para mí, pero estoy aquí para hacer lo correcto». Aslan sostuvo la mirada de ella, profundizando el contacto visual hasta que el silencio se cargó de electricidad contenida. «Usted no ha hecho más que demostrar dignidad desde el primer instante que pisó esta casa, señora de Mirhan», respondió él finalmente en un tono que por primera vez dejó ver la vulnerabilidad tras su dureza. Por un momento, ninguno quiso romper el silencio. Solo se escuchaba el crepitar lejano de la chimenea encendida. Aslan, movido por un impulso sutil, se acercó apenas medio paso, respetando la distancia, pero permitiendo que sus presencias se fundieran en un mismo espacio íntimo. «Si en algún momento necesita algo, no recurra a los sirvientes. Venga a mí», agregó, su voz ahora en un susurro grave, cargado de promesa. Daphne sintió como su pecho latía con fuerza bajo el vestido de seda. Asintió con suavidad, y antes de retirarse, sus ojos miel buscaron nuevamente los de él, dejando una corriente silenciosa fluir entre ambos. Al quedarse solo, Aslan llevó la taza a sus labios, pero no bebió. Sus dedos recorrían el borde de la porcelana, aún caliente por el contacto de las manos de ella. Sabía que aquello apenas comenzaba, y no estaba preparado para la forma en que su mundo comenzaba a inclinarse hacia esa mujer. Los días siguientes transcurrieron envueltos en una rutina ceremoniosa. Cada mañana, Daphne paseaba por los jardines internos de la mansión de Mirhan, mientras las fuentes de mármol susurraban el eterno canto del agua. Las bugambilias en flor y el aroma del jazmín llenaban el aire cálido de las primeras horas. A veces, sin anunciarse, Aslan la observaba desde la galería superior, en silencio, estudiando sus gestos como si cada uno de ellos revelara un secreto. Una mañana, mientras caminaba descalza sobre los senderos de piedra, Daphne sintió un leve mareo. Tal vez el peso de tantas emociones contenidas comenzaba a manifestarse en su cuerpo. Se detuvo, apoyándose suavemente en una columna, mientras su respiración se agitaba. Sin que ella lo notara, Aslan había descendido. En unos pocos pasos, estuvo a su lado, capturando su brazo con una firmeza delicada antes de que pudiera perder el equilibrio. «Señora de Mirhan, ¿está bien?», preguntó, su voz cargada de preocupación sincera. «Sí, solo fue un instante», respondió ella con un hilo de voz, pero al levantar la mirada, sus ojos miel se encontraron con los de él, cargados de un calor inesperado. Aslan mantuvo su mano en el antebrazo de ella unos segundos más de lo necesario, como si su contacto pudiera estabilizar algo más que el cuerpo de la joven. Sus dedos trazaron, casi sin querer, un breve recorrido sobre la piel, sintiendo el pulso acelerado bajo su yema. «Permítame acompañarla al interior», dijo, ofreciéndole su brazo. Esta vez, Daphne no dudó. Apoyó su mano con delicadeza sobre el firme antebrazo masculino, sintiendo cómo bajo la tela fina del traje latían los músculos tensos de Aslan. Caminaron juntos, en silencio, pero el aire entre ellos estaba cargado de una intimidad creciente. Al llegar al salón, Aslan pidió a los sirvientes que se retiraran, dejando solo una bandeja de té de manzanilla recién preparado. Sirvió personalmente la taza y la ofreció a Daphne, quien lo recibió con una leve sonrisa agradecida. «Debería cuidar más de usted misma», comentó él, sentado frente a ella, manteniendo sus ojos clavados en los de ella. «Estoy aprendiendo a hacerlo», susurró ella, dejando que su respuesta flotara en el aire como una confesión velada. Por un instante, la distancia física parecía haberse evaporado. Los dos, enfrentados en aquel salón de mármol, compartían algo mucho más peligroso, un espacio emocional donde las palabras sobraban. Aslan observó cómo ella sostenía la taza y notó que sus manos aún temblaban levemente.
Sin pensarlo, extendió la suya y con extrema suavidad cubrió los dedos de Daphne para estabilizar la taza entre sus manos. «No hay prisa», murmuró. «Aquí está segura». Daphne sintió cómo la calidez de sus manos la envolvía, no como una jaula, sino como un refugio inesperado. Sus miradas se entrelazaron nuevamente, y en el silencio pesado, ambos supieron que aquel simple gesto había roto otra barrera invisible. La tarde comenzó a caer lentamente sobre los tejados de la mansión de Mirhan, tiñendo el cielo de tonos lavanda y naranja. Después de aquel pequeño incidente en el jardín, Daphne permanecía en el salón interior, sentada junto al gran ventanal de arcos, observando cómo la luz cambiaba suavemente el rostro de Estambul. Las copas de los cipreses bailaban al ritmo de la brisa tibia, mientras los sonidos lejanos de la ciudad parecían fundirse con el silencio del palacio. Aslan entró sin anunciarse, pero sus pasos suaves sobre el mármol apenas hicieron eco. Al verla absorta, decidió permanecer un instante en la penumbra, observándola. La luz dorada acariciaba su rostro delicado, resaltando el brillo melancólico de sus ojos color miel. Había en ella una quietud que lo inquietaba. No era resignación, era una fuerza tranquila, como un río profundo que esconde su corriente. «¿Puedo acompañarla?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio con una voz cálida. Daphne giró su rostro hacia él y asintió con una leve sonrisa. «Siempre, señor de Mirhan». Él se sentó frente a ella, pero esta vez no había una mesa entre ambos, solo un vacío íntimo cargado de lo no dicho. Sus ojos se encontraron nuevamente y permanecieron así, suspendidos, como si el tiempo respetara la gravedad de aquel instante. «Hoy la observé en los jardines», comenzó Aslan, su voz más baja de lo habitual. «¿Sabe lo que más me sorprendió?» «¿Qué fue?», preguntó ella, bajando ligeramente la mirada sin perder la atención. «La calma con la que respira, incluso cuando sabe que la están observando. La mayoría de las personas aquí se quiebran bajo las miradas de esta casa». Daphne inspiró suavemente, y sus manos jugaron un instante con el borde de su vestido de seda. «He aprendido que el temor es un lujo que no puedo permitirme», respondió con honestidad. «Si debo vivir aquí, debo hacerlo con la cabeza en alto». Aslan la contempló en silencio, admirando la valentía oculta en sus palabras. Por un instante se inclinó apenas hacia adelante, acortando la distancia sin invadir su espacio. «¿Le pesa estar aquí?», preguntó, ahora en un tono mucho más personal. Daphne levantó la mirada y por primera vez permitió que su voz revelara una grieta de su alma. «A veces me pregunto si algún día este lugar me verá como algo más que un adorno de pureza». El pecho de Aslan se contrajo al escucharla. Era la primera vez que ella dejaba escapar un fragmento de su vulnerabilidad. Sin dudarlo, levantó su mano y, con suma delicadeza, colocó sus dedos sobre los de ella como un ancla silenciosa. «Yo la veo», susurró él, con una firmeza que heló el aire entre ambos. «La he visto desde el primer día, señora de Mirhan, y no como los demás». Daphne sintió cómo el calor ascendía por su pecho. Aquel contacto, aquella confesión, aquella honestidad inesperada la desarmaron más de lo que cualquier palabra grandilocuente podría haber hecho. La noche descendió sobre la mansión de Mirhan, envolviéndola en un silencio espeso, apenas interrumpido por el crujir de las antorchas en los corredores y el canto lejano de los búhos en los cipreses. Daphne, sentada frente al ventanal de su habitación, permitía que el aire fresco de la noche rozara su rostro. La seda de su bata ligera danzaba suavemente sobre su piel mientras sus pensamientos giraban una y otra vez en torno a las palabras de Aslan. «Yo la veo». Un leve golpe en la puerta rompió la quietud. «Señora de Mirhan», susurró la criada. «El señor Aslan solicita su presencia en el invernadero». La sorpresa cruzó su rostro, pero el pulso acelerado bajo su pecho la empujó a levantarse sin vacilar.
Caminó por los pasillos en penumbra, donde las lámparas de aceite pintaban sombras alargadas sobre las alfombras persas. Al llegar al invernadero, el aroma de las flores nocturnas la envolvió como un susurro dulce. Allí estaba él. Aslan permanecía de pie junto a un pequeño estanque rodeado de lirios, vestido con una camisa blanca de lino remangada, los primeros botones abiertos, dejando ver su clavícula firme. Bajo la tenue luz dorada, sus ojos grises parecían aún más profundos, como si la esperaran desde mucho antes de su llegada. «Gracias por venir», dijo él, su voz grave acariciando el aire cálido. «Me sorprendió su invitación a esta hora», respondió Defne, con una mezcla de timidez y expectación en su tono. Aslan la invitó a acercarse con un leve gesto de su mano. Cuando ella estuvo frente a él, la distancia entre sus cuerpos era apenas un suspiro. «A veces», empezó Aslan, «las conversaciones más honestas nacen lejos de las miradas de esta casa». Defne sostuvo su mirada, sintiendo cómo su respiración comenzaba a acompasarse con la de él, como dos corrientes que por fin encontraban su ritmo común. «¿Y de qué desea hablar esta noche?», preguntó ella, su voz tan suave como la brisa que jugaba con sus cabellos sueltos. Aslan alzó su mano y esta vez, en un gesto infinitamente cuidadoso, retiró con sus dedos un mechón de cabello que rozaba el rostro de Defne. El roce de su piel envió un estremecimiento por la columna de ella, mientras sus ojos no se apartaban en ningún momento. «De usted», susurró él, «de cómo cada día descubro algo más en sus silencios, en su fuerza, en su forma de no rendirse ante este lugar». El corazón de Defne golpeaba fuerte bajo la seda. Por primera vez sintió la necesidad de corresponder a aquel gesto. Lentamente, con un atrevimiento sutil pero decidido, llevó su mano hasta el brazo de Aslan, rozando la tela de lino, permitiendo que sus dedos sintieran la calidez de su piel por debajo. «¿Y usted, señor Demirhan, quién es realmente cuando nadie lo observa?», preguntó, su voz un susurro íntimo que solo ellos podían oír. El aire pareció detenerse. Los ojos de Aslan descendieron brevemente hacia la mano de ella sobre su brazo, antes de volver a mirarla con una intensidad que rozaba lo prohibido. «Alguien que no sabe cómo empezó a necesitar su cercanía», confesó en un suspiro apenas audible. Y mientras el silencio se tensaba como una cuerda invisible entre ellos, lo que comenzó como un acuerdo forzado, ya ardía como un deseo callado al borde de romper todas sus defensas. La brisa nocturna seguía colándose por las vidrieras del invernadero, acariciando los lirios y las orquídeas, mientras el silencio entre Defne y Aslan se volvía casi palpable. Sus respiraciones, cada vez más acompasadas, llenaban el espacio reducido de una intimidad que ambos ya no podían disimular. Los ojos grises de Aslan seguían detenidos en el rostro de Defne. Observaba cómo un mechón de su cabello castaño oscuro, rebelde ante el viento, descendía lentamente sobre su mejilla. Sin pensarlo, pero con la misma delicadeza con la que se toca algo sagrado, levantó su mano y retiró el cabello de su rostro, dejando al descubierto la suavidad de su piel iluminada por la tenue luz dorada. Defne cerró los ojos por un instante ante el contacto de sus dedos, como si ese gesto simple tuviese el poder de detener el tiempo. Sus labios, apenas entreabiertos, dejaron escapar un suspiro imperceptible, cargado de emociones contenidas. «Es curioso», susurró Aslan, su voz ahora un hilo cálido, «cómo los pequeños detalles pueden desarmar nuestras murallas más sólidas». Defne abrió lentamente los ojos, encontrándose nuevamente con su mirada profunda. Quiso decir algo, pero las palabras parecían innecesarias. Todo lo que necesitaban estaba flotando en el aire entre ambos. Aslan dio un paso más, acortando la distancia. Podía sentir el suave aroma de ella, una mezcla de rosas frescas y algo que ya comenzaba a resultarle adictivo.
Levantó su mano nuevamente, pero esta vez no fue para apartar un cabello, sino para rozar suavemente su mejilla con el dorso de sus dedos, como si confirmara que aquel instante era real. En un gesto cargado de una ternura abrumadora, Aslan inclinó ligeramente su cabeza y depositó un beso suave en la frente de Defne. Sus labios apenas rozaron su piel, pero el calor de aquel contacto ascendió por la columna de ella como una llamarada dulce y peligrosa. El corazón de Defne latía desbocado, pero sus manos, temblorosas, buscaron por instinto el antebrazo de Aslan, sosteniéndose allí, mientras su piel reconocía la firmeza cálida de su contacto. «No temas», susurró él, aún con sus labios próximos a su frente. «Aquí nadie te tocará, salvo yo, y solo si tú lo permites». Las palabras retumbaron en su pecho como una promesa, no de posesión, sino de respeto, de un tipo de entrega que desarmaba cualquier defensa que ella hubiera intentado mantener. El silencio volvió a instalarse, pero ahora no era incómodo, era denso, eléctrico, un espacio donde ambos comprendieron que la línea entre el deber y el deseo comenzaba a desdibujarse peligrosamente. Y mientras sus respiraciones seguían danzando tan cerca, el invernadero se convirtió en el primer refugio secreto de un amor que empezaba a romper el mandato de siglos de tradición. Los días siguientes transcurrieron como una coreografía silenciosa dentro de la mansión de Miran. Cada encuentro entre Defne y Aslan era un capítulo no escrito, donde los gestos hablaban más que cualquier conversación. Bastaban los roces de sus manos al caminar juntos por los corredores, las miradas que se prolongaban más de lo debido y los pequeños silencios que se cargaban de un significado cada vez más intenso. Aquella tarde, la lluvia comenzó a caer suavemente sobre Estambul, golpeando las cristaleras altas del invernadero donde nuevamente coincidieron. Las gotas descendían como perlas sobre el vidrio, mientras el aroma de tierra mojada se mezclaba con el de las flores nocturnas. Aslan ya la esperaba allí, de pie junto al ventanal, sus manos cruzadas detrás de la espalda. Defne entró en silencio, pero al verlo, su respiración se acompasó sin esfuerzo. La sola presencia de él parecía estabilizar el vértigo que había sentido desde el primer día. Él giró lentamente hacia ella, dejando que sus ojos grises la recorrieran como si quisiera memorizar cada trazo de su rostro. No recordaba que la lluvia pudiera ser tan serena, murmuró Aslan, con la voz baja, casi confesional. A veces, cuando el mundo afuera es tormentoso, uno aprende a encontrar refugio en pequeños rincones, respondió Defne, acercándose lentamente a él. Cuando estuvieron a pocos pasos, Aslan alargó la mano y, como un reflejo natural, acarició nuevamente su mejilla. Esta vez, el roce fue más prolongado, sus dedos delineando con ternura la línea de su pómulo, deteniéndose un instante en la comisura de su mandíbula. «Y este es nuestro rincón», susurró, apenas audible. Defne cerró los ojos por un instante bajo la caricia. Su piel ardía bajo el contacto de su mano firme, pero tan delicada como si temiera romper algo frágil. «Señor de Miran», susurró ella, abriendo lentamente los ojos para encontrar los suyos tan cerca. «¿Alguna vez se ha permitido bajar la guardia?» Aslan contuvo el aire, sorprendido por la pregunta, pero sin apartar su mano de su rostro. «No solía hacerlo. Hasta usted». Las palabras flotaron entre ellos como una confesión peligrosa. Defne, impulsada por aquella vulnerabilidad inesperada, colocó su propia mano sobre la de él, cubriéndola, fundiendo sus pieles en un gesto de entrega silenciosa. «Ni yo», admitió ella en un hilo de voz, «pero aquí estamos, los dos expuestos». La distancia entre sus rostros se redujo aún más. Sus respiraciones cálidas chocaban levemente, como dos llamas acercándose sin tocarse aún. El magnetismo era abrumador, pero ambos parecían saborear la dulzura de ese filo, sin apurar el instante. Y mientras el cristal seguía llorando gotas de lluvia, el reflejo de ambos permanecía fundido en el vidrio,
como si sus almas ya supieran lo que sus labios aún no se atrevían a confesar. La noche ya había envuelto por completo los muros de la mansión de Mirán, mientras el eco de la lluvia seguía golpeando los ventanales como un metrónomo suave. En el invernadero, la distancia entre ellos casi había desaparecido. Los dedos de Aslan permanecían aún posados sobre el rostro de Defne, y la mano de ella seguía cubriendo los suyos, como si sus pieles hubiesen aprendido a hablar un idioma secreto. El tiempo parecía suspendido. No había sirvientes, ni normas, ni ojos que los vigilaran. Solo el sonido de sus respiraciones, que ahora comenzaban a entrelazarse. No era así como imaginaba este matrimonio, confesó Aslan. Su voz ronca, como si las palabras lucharan por salir de lo más profundo. Ni yo, susurró Defne, pero no lamento este instante. Sus ojos miel, firmes y suaves a la vez, desarmaron el último resquicio de rigidez en Aslan. Él cerró los ojos un breve segundo, como si necesitara contener la corriente que comenzaba a desbordarse dentro de él. Cuando volvió a abrirlos, el deseo contenido vibraba en su mirada, pero bajo un absoluto respeto. He evitado acercarme más, dijo con dificultad, no por falta de deseo, sino por temor a romper algo puro. Defne tembló bajo la intensidad de sus palabras. Ella misma sentía el vértigo de ese filo, pero había en su interior una seguridad nueva, nacida de la conexión que construyeron día tras día. A veces, susurró ella, lo más puro no se rompe cuando se toca, se fortalece. Las palabras de Defne atravesaron las defensas de Aslan como ninguna otra lo había hecho. Sus dedos descendieron lentamente desde la mejilla hasta el mentón de ella, inclinando levemente su rostro hacia sí. Sus rostros quedaron a una distancia mínima, apenas sostenidos por el control que aún se resistía a quebrarse por completo. Por primera vez, Aslan permitió que su frente rozara la de Defne, cerrando los ojos, compartiendo el calor de sus respiraciones entrelazadas. Defne, susurró su nombre por primera vez, como una oración cargada de significado. No sé cuánto tiempo más podré detenerme aquí. Defne, con el corazón latiendo desbocado, no retrocedió. Al contrario, deslizó su mano libre sobre el pecho de él, sintiendo el tambor imparable bajo la tela fina de su camisa. Entonces, no se detenga por miedo, murmuró ella, dejando flotar las palabras entre sus labios casi rozando los de él. Y mientras sus alientos seguían danzando al borde del primer roce, los cimientos invisibles de la mansión Demirhan empezaban a temblar bajo la fuerza de un amor que ya escapaba a cualquier razón. El espacio entre sus labios era ahora apenas un suspiro. La lluvia seguía tamborileando sobre los cristales del invernadero como un acompañamiento lejano, mientras sus respiraciones cálidas chocaban y se fundían en el aire cargado de deseo contenido. Ninguno de los dos se atrevía a cruzar completamente la última línea, pero ambos sabían que ya no podían retroceder. Aslan deslizó sus dedos desde el mentón de Defne hacia su cuello, deteniéndose justo sobre el delicado pulso que latía desbocado bajo la piel de seda. Sus ojos grises, oscuros por la intensidad del momento, buscaron los de ella como si le pidieran permiso silencioso. Defne sostuvo su mirada sin vacilar. Sus ojos miel, encendidos como ámbar bajo la tenue luz, hablaban sin palabras. «Estoy aquí, no temas». Con un suspiro tembloroso, Aslan acercó aún más su rostro, y en lugar de buscar sus labios, dejó que sus labios rozaran suavemente la sien de ella, descendiendo con extrema lentitud hasta su mejilla. Finalmente, depositó un beso cálido en la comisura de sus labios, sin tomarlos por completo, como una primera caricia suspendida entre el deseo y la reverencia. El cuerpo de Defne se estremeció bajo el contacto, cerrando los ojos mientras su respiración temblaba, pero no por miedo, sino por la dulzura de aquel gesto que la desarmaba con una fuerza que ningún contacto vulgar habría conseguido. «No quise apresurarme», susurró Aslan contra su piel.
Pero usted me lleva a un lugar donde nunca he estado. Dafne, aún sin abrir los ojos, permitió que su frente reposara contra la de él, como un ancla dulce en medio de la marea emocional. Entonces, vayamos despacio, pero juntos, murmuró, su voz apenas un suspiro tembloroso. Aslan sonrió por primera vez de forma sincera, permitiendo que el calor de sus manos rodeara suavemente la cintura de ella, atrayéndola con cuidado hacia su pecho. El latido de ambos se sincronizó en ese abrazo silencioso, donde sus cuerpos finalmente encontraron el resguardo que tanto habían evitado. Durante largos minutos permanecieron así, abrazados bajo la lluvia que seguía cayendo, como si el tiempo fuera un aliado y no un enemigo. Los miedos comenzaron a diluirse en aquel primer refugio de intimidad real. Y mientras sus corazones latían acompasados por primera vez, ambos entendieron que ya no eran prisioneros de un acuerdo, sino cómplices de un amor que apenas comenzaba a escribir su propia ley. Los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por los vitrales del invernadero, tiñendo el mármol de tonos dorados y cálidos. Aslan y Dafne aún permanecían en aquel abrazo silencioso, como si la noche se hubiese detenido para proteger ese instante. Fue Aslan quien finalmente separó lentamente su rostro, pero mantuvo sus manos firmes en la cintura de ella sin romper el contacto completamente. «Quisiera mostrarle algo», susurró él, como si temiera que al alzar la voz pudiera romper la magia suspendida entre ellos. Dafne asintió con suavidad, y sin una palabra más, caminaron juntos por los pasillos desiertos de la mansión. Los primeros criados apenas comenzaban a preparar el día, pero ninguno de ellos se atrevió a interrumpir el paso de la pareja, que avanzaba como si caminaran por un sendero secreto. Aslan la condujo hacia el ala más antigua de la propiedad, un rincón apartado que muchos de los nuevos miembros de la familia ni siquiera conocían. Allí, tras abrir una pesada puerta de madera tallada, se reveló un pequeño jardín interior oculto, donde los olivos centenarios se entrelazaban bajo un cielo abierto y una fuente de piedra susurraba su canto sereno. «Aquí», explicó Aslan, «venía de niño cuando el peso de la casa me asfixiaba. Nadie me encontraba aquí. Este lugar siempre fue solo mío». Dafne recorrió el espacio con la mirada, maravillada por la paz que irradiaba el jardín. El canto de los pájaros y el aroma del romero silvestre flotaban en el aire. «Ahora es nuestro», añadió él bajando la mirada hacia ella. «Aquí no somos un Demiran y una esposa designada. Solo somos nosotros». Dafne sintió como una corriente de calidez subía por su pecho. En un impulso suave, elevó su mano y acarició la mejilla de Aslan por primera vez, sus dedos recorriendo la línea firme de su mandíbula. «Gracias por traerme aquí», susurró, mientras sus dedos quedaban suspendidos sobre su piel, permitiendo que él sintiera su cercanía. Aslan cerró los ojos un instante bajo la caricia. Después, colocó su mano sobre la de ella, atrapándola con delicadeza, mientras sus dedos se entrelazaban lentamente, sellando el gesto como una promesa muda. «Aquí», murmuró él, acercándose apenas, «puedo respirar diferente, y no es por el aire, es por usted». El silencio que siguió no necesitó ser llenado. Allí, en ese rincón secreto, nació el primer refugio real donde sus almas comenzaban a construir, piedra a piedra, algo que ningún apellido, contrato o tradición podría contener. Y mientras sus manos permanecían unidas bajo los olivos centenarios, el amor que crecía entre ellos comenzaba a desafiar la historia de un linaje construido sobre el deber, no sobre el deseo. La tranquilidad de aquel refugio secreto comenzó a transformarse en el único espacio donde podían respirar libremente. Sin embargo, más allá de las paredes de piedra y los olivos antiguos, el peso de la tradición seguía latiendo como un eco persistente en la mansión de Mirhan. En el gran salón, Kemal de Mirhan, el patriarca,
revisaba antiguos documentos familiares junto a los consejeros de confianza. Sus ojos, fríos y calculadores, se deslizaban por los pergaminos mientras su mente ya comenzaba a inquietarse por el ritmo inesperado que aquella unión estaba tomando. «Ha pasado suficiente tiempo, Aslan», le dijo horas más tarde, mientras compartían un desayuno privado en la biblioteca ancestral. «La familia espera noticias concretas sobre el futuro de esta alianza». Aslan, con su semblante controlado, sostuvo la mirada de su abuelo sin perder la calma. «El futuro requiere cimientos sólidos, abuelo. Las prisas solo construyen estructuras frágiles». Kemal frunció levemente el ceño. «Recuerda que no se trata de sentimientos, Aslan. Se trata de continuidad, de deber». Aslan no respondió de inmediato. Internamente, su pecho ardía con el deseo de proteger lo que poco a poco estaban haciendo con Defne. Pero sabía que cualquier palabra mal calculada podría levantar sospechas innecesarias. Mientras tanto, Defne, desde la galería superior, observaba aquella conversación sin ser vista. Las palabras deber y continuidad resonaban en su mente como recordatorios crueles del papel que le habían asignado desde el principio. Sin embargo, dentro de ella, algo había cambiado. Ya no era la joven entregada al destino ajeno. Ahora sentía la fuerza de lo que estaban construyendo juntos. Esa misma noche, Aslan volvió a buscarla en su habitación. Llevaba un semblante serio, pero al verla, su expresión se suavizó de inmediato. Cerró la puerta tras de sí y sin mediar palabra se acercó a ella, tomándole las manos con firmeza. «Están comenzando a presionar», confesó en un susurro cargado de preocupación. «Quieren marcar el rumbo de algo que aún no estamos listos para decidir». Defne lo observó con una serenidad nueva, apretando sus manos con ternura. «Entonces, no los dejemos decidir por nosotros», susurró ella. «Si hasta ahora hemos creado un espacio nuestro, sabremos defenderlo». Aslan la abrazó con fuerza, cerrando los ojos mientras el perfume de rosas de su cabello lo envolvía. Besó suavemente su frente, esa caricia que ya se había convertido en su refugio personal, y susurró contra su piel. «Contigo me vuelvo más fuerte». Y mientras sus cuerpos se fundían en aquel abrazo silencioso, ambos entendieron que el verdadero desafío no sería el amor, sino sostenerlo ante los muros invisibles que comenzaban a cerrarse alrededor de ellos. Los días siguientes en la mansión Demiran comenzaron a llenarse de pequeñas tensiones apenas perceptibles. Los susurros de los consejeros del patriarca, las miradas inquisidoras de algunos miembros de la familia extendida y el aire denso en los almuerzos formales formaban un manto silencioso que intentaba apretar las riendas del matrimonio. Pero dentro de ese cerco invisible, Defne y Aslan seguían encontrando sus propios refugios. Cada mirada sostenida en los largos corredores, cada roce de sus manos al caminar juntos por los jardines, cada palabra compartida en susurros durante las tardes en el invernadero, fortalecían un lazo que ya no era frágil. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer teñía el cielo de Estambul, Aslan decidió llevarla más allá de los muros de la mansión. Por primera vez desde su matrimonio, salieron juntos en una pequeña excursión privada hacia el Bósforo, a bordo de un yate discreto perteneciente a la familia. El aire marino acariciaba sus rostros mientras el agua danzaba bajo la quilla. Defne, de pie junto a la barandilla, permitía que el viento jugara con su cabello suelto. Aslan, observándola desde unos pasos detrás, sintió como su pecho se apretaba con una ternura profunda. «Es la primera vez que siento verdadera libertad desde que llegué a esta casa», confesó ella, girándose hacia él. Aslan se acercó lentamente, sus ojos grises fijos en los de ella, cargados de un brillo distinto, más cálido. «Y es la primera vez, en mucho tiempo», susurró él, «que entiendo lo que significa compartir esa libertad con alguien».
Se detuvo frente a ella y con la misma delicadeza que ya se había vuelto un lenguaje entre ambos, acomodó suavemente los mechones de cabello que el viento seguía desordenando. Sus dedos se demoraron un instante en su mejilla antes de descender hasta su cuello, donde percibió el pulso acelerado de Daphne. Cada día que pasa, continuó Aslan, bajando aún más la voz. Me cuesta más imaginar este mundo sin usted a mi lado. Daphne, sintiendo el calor de sus palabras y el de su cercanía, colocó sus manos sobre el pecho de él, como buscando anclar su propio vértigo. No estamos solos, murmuró ella. Nos tenemos el uno al otro, y mientras sea así, no habrá tradición capaz de romper lo que estamos construyendo. Aslan, impulsado por la fuerza de sus palabras, acercó su rostro y volvió a depositar un beso suave en su frente, esta vez permaneciendo allí algunos segundos más, respirando el perfume dulce de su piel. Luego, bajó lentamente el rostro, quedando apenas a centímetros de sus labios. Las respiraciones de ambos comenzaron a mezclarse nuevamente, y aunque el beso aún no llegaba, el aire vibraba con la carga de ese momento suspendido. Y mientras el yate seguía deslizándose sobre las aguas tranquilas del Bósforo, sus almas ya navegaban juntas por un océano emocional del que ninguno deseaba regresar. El sol comenzaba a ocultarse lentamente detrás de las cúpulas doradas de Estambul mientras el yate regresaba a puerto. Sin embargo, en el interior de la cabina principal, Daphne y Aslan seguían sumidos en un universo propio, donde el tiempo parecía haberse detenido para ambos. El murmullo suave del agua golpeando el casco acompañaba el silencio cargado entre ellos. Daphne, sentada en uno de los sofás de lino beige, sentía cómo el calor en su pecho crecía con cada mirada que Aslan le dirigía. Él, de pie frente a ella, permanecía en un estado de contemplación hipnótica. «Nunca imaginé», murmuró Aslan, su voz apenas un susurro, «que en medio de todo lo que heredé, encontraría algo que no se puede comprar ni imponer». Se acercó lentamente. Sus pasos eran firmes pero controlados, como si midiera cada centímetro de distancia con un respeto reverente, sin perder el fuego interno que crecía en sus ojos. Daphne sostuvo su mirada sin retroceder. Cuando él se detuvo frente a ella, sus respiraciones comenzaron a acompasarse, como si sus pechos buscaran sincronizarse. El aire entre ambos vibraba como una cuerda tensada al límite. Aslan alzó su mano, y esta vez sus dedos recorrieron con extrema lentitud la línea de su mandíbula, descendiendo por su cuello hasta rozar el nacimiento de su clavícula expuesta. Su contacto era tan leve que más parecía un susurro de su piel sobre la de ella. «Cada vez me es más difícil detenerme, Daphne», confesó con voz grave, la pronunciación de su nombre cargada de deseo contenido. Ella tembló ligeramente, pero no por miedo. Su mirada miel ardía de entrega silenciosa mientras su mano subía lentamente, recorriendo el pecho firme de él hasta apoyarse sobre su cuello, sintiendo el pulso acelerado de Aslan bajo sus dedos. «Entonces no lo hagas», susurró ella, sus labios apenas separados, su voz temblando entre el deseo y la ternura. Aslan bajó su rostro hasta rozar con la punta de su nariz la de ella, sus alientos mezclándose en un vaivén casi desesperante. Sus frentes se tocaron nuevamente, mientras ambos cerraban los ojos en un instante suspendido al borde del abismo. El primer beso aún no llegaba, pero la cercanía física ya los envolvía en una danza íntima donde el deseo y la contención se alimentaban mutuamente. Sus manos se entrelazaron con fuerza, mientras sus cuerpos quedaban apenas separados por un hilo de autocontrol que comenzaba a deshilacharse. Y mientras el mundo alrededor seguía girando, sus almas ya bailaban al borde del primer roce, ese que no se olvida jamás. El silencio en la cabina seguía siendo espeso, casi sagrado. El vaivén suave del yate acompañaba la respiración entrecortada de ambos.
Los ojos de Aslan seguían fijos en los de Defne, profundos, oscuros, como si quisieran memorizar cada destello miel de su mirada antes de cruzar el límite. Sus frentes aún permanecían unidas, y cada exhalación era compartida como un suspiro cómplice. Las manos entrelazadas temblaban levemente, pero no por nerviosismo, sino por la intensidad eléctrica que los atravesaba. «No puedo esperar más», susurró finalmente Aslan, su voz quebrándose entre el deseo y la adoración. Defne, con sus labios apenas separados, susurró de vuelta: «Entonces, no me hagas esperar». Y fue allí, en un movimiento lento, controlado pero inevitable. Aslan bajó ligeramente el rostro hasta que sus labios rozaron por fin los de ella. No fue un choque apresurado, ni un arrebato. Fue un roce dulce, como el primer toque de dos almas que se buscaron en el silencio durante días. El primer contacto fue apenas un roce de aliento y piel, pero la caricia suave de sus labios encendió un fuego silencioso en ambos. Aslan, con extremo cuidado, profundizó el beso, deslizando sus manos desde las de ella hasta enmarcar su rostro con ternura absoluta. Defne respondió con la misma delicadeza, permitiendo que sus labios bailaran al ritmo marcado por el respeto y el deseo. El beso creció en intensidad, pero nunca perdió la pureza del sentimiento que los unía. El tiempo pareció desaparecer. Solo existía el calor de sus bocas encontrándose, la fragancia de su piel mezclándose con el perfume tenue del mar que entraba por la ventana abierta. Cuando finalmente se separaron unos centímetros, sus ojos seguían entrelazados, aún respirando el uno en el otro. «Te he esperado toda mi vida», susurró Aslan, aún con su frente pegada a la de ella. Defne, con las mejillas encendidas y el corazón latiendo desbocado, respondió en un susurro apenas audible. «Y yo, sin saberlo, también». Aslan la abrazó con firmeza, como quien por fin encuentra el refugio que creía inalcanzable. Allí, bajo el cielo estrellado de Estambul, sellaron el inicio de un amor que ya no pertenecía a ningún acuerdo familiar, sino únicamente a ellos. Y mientras las estrellas comenzaban a cubrir el cielo del Bósforo, el primer beso de los Demirhan no solo rompía el mandato de siglos, sino que inauguraba un destino que ninguno podrá ya detener. Meses después, la mansión Demirhan respiraba un aire distinto. Las paredes de mármol, antes frías y rígidas, ahora parecían haber absorbido el calor silencioso de un amor que había transformado cada rincón. Las normas seguían, la tradición aún pesaba, pero dentro de aquel palacio algo mucho más poderoso había echado raíces. En el jardín secreto, bajo los olivos centenarios que fueron testigos de sus primeras confesiones, Defne y Aslan paseaban tomados de la mano. El sol de primavera filtraba su luz dorada entre las hojas, dibujando destellos sobre sus rostros serenos. Defne, vestida con un sencillo vestido de lino blanco, irradiaba la misma pureza que lo había atraído desde el principio, pero ahora, en sus ojos miel, había una seguridad nueva, la de una mujer que había escrito su propia historia dentro de un imperio que quiso escribirla por ella. Aslan la observaba mientras caminaban, sin soltar su mano, como si aún temiera que ese instante fuera un sueño. Sus ojos grises, antes endurecidos por años de control y deber, ahora reflejaban una calma desconocida. Había encontrado el equilibrio entre su linaje y su corazón. «Nunca creí que este lugar pudiera sentirse como hogar», susurró él, deteniéndose frente a ella. Defne lo miró, sonriendo con dulzura, mientras sus dedos recorrían la línea de su mandíbula con ese gesto que se había vuelto suyo. «El hogar no está en los muros, Aslan», respondió ella. «Está en quien decide permanecer a tu lado, incluso cuando el mundo espera otra cosa». Aslan inclinó su rostro y depositó un nuevo beso en su frente, ese refugio que siempre había sido su primer gesto de cuidado, pero que ahora sellaba la promesa cumplida de un amor maduro. «Contigo, todo pesa menos», susurró contra su piel.
incluso el nombre Demirhan. Ambos permanecieron abrazados bajo la sombra de los olivos, mientras el viento susurraba como testigo eterno de su historia. Y allí, donde todo había comenzado con una obligación, nacía ahora un legado nuevo, uno que no respondía a acuerdos antiguos, sino al latido sincero de dos corazones que, contra todo pronóstico, eligieron caminar juntos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntame desde qué parte del mundo nos acompañaste, porque el verdadero amor, cuando es puro, siempre encuentra su camino.